Bien, buenas noches a todos los amigos y amigas que están conectados a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Hoy tenemos un gran invitado en este espacio de comunicación con los dominicanos y todo el mundo. El doctor Guillermo Pacheco Gaitán es un especialista, tiene un amplio conocimiento en innovación, diseño del futuro y estrategia de políticas públicas en seguridad, defensa y coaching. El doctor Guillermo Pacheco lo hace transmitiendo los conocimientos y enseñando. Posee excelentes habilidades interpersonales y una capacidad comprobada para navegar personalidades y crear programas y organizaciones exitosas y ser una posibilidad para transformar el tipo de observadores de personas. Se alinea con personas, organizaciones, instituciones, gobiernos, iglesias y causas que empoderan a las personas y promueven la democracia. Hoy vamos a dilucidar un tema sobre el New Normal, que es las nuevas realidades que nos impone el coronavirus, el COVID-19, que ha impactado en todo el mundo, y vamos a conocer qué podrían hacer los seres humanos para adaptarse a esta nueva realidad que nos impone el coronavirus, cómo vamos a manejar las diferentes cosas que hacemos en la vida cotidiana, tanto en lo profesional como en lo laboral, en lo personal, en lo académico, porque definitivamente el COVID al parecer ha venido para quedarse un largo tiempo en el mundo. Las estadísticas indican que esta gran pandemia casi lleva más de 100,000 personas en Estados Unidos que han dado positivo a esta pandemia, y con un porcentaje rondando el 5 o 6% de muertes que se han ocurrido en todo el mundo. Bien, pues damos la bienvenida al doctor Guillermo Pacheco Gaitán, que está con nosotros. Adelante, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar de este tema importante. ¿Qué podemos esperar del nuevo normal en medio de una cuarentena y una cuarentena resultado de una pandemia que ha sido más global, pero no ha sido tan letal como otras pandemias? Ya vamos a hablar más adelante al respecto, pero sí tenemos que entender que esta pandemia no es tan letal como otras, pero sí ha hecho que el mundo entero tenga una cuarentena. Entonces creo que es un muy buen tema el que vamos a tocar, así que un gusto saludarte y poder conversar contigo. Gracias. Profesor, ¿qué podríamos decir que los ciudadanos en todo el mundo, la primera actuación que debe tener los ciudadanos frente a esta pandemia en cuanto al shock que representa, valga la redundancia, la propia pandemia? Mira, creo que lo más difícil que se da es que tenemos el entender que es una nueva normalidad, que yo tengo que ser un nuevo normal. Llevamos casi 80 días de una cuarentena, digo cuarentena, debería ser ochentena. Sí. Pero el problema es cuando no sabemos entender lo que tenemos que hacer. A mí me sorprendía, yo veía los resultados de la detención que se daba cada noche en República Dominicana, sobre todo en la capital, de las personas que violaban el toque de queda. Así es. O sea, eso era impresionante. O sea, el gasto que tiene que hacer el Estado para controlar eso, y eso es lo que justamente hoy estuve conversando con un colega científico, sí, que él hablaba de la diferencia entre tratar este tema en América Latina, en Estados Unidos o en Europa, menos Italia y España, que son más latinos.
por ejemplo, ¿por qué los países nórdicos no tuvieron el índice que tuvieron Italia y España? O Corea del Norte o Singapur no tuvieron la incidencia que estamos teniendo nosotros. Porque culturalmente se sabe seguir las normas, las medidas. El problema en América Latina es que no entendemos que es una nueva normalidad y creemos que podemos seguir con nuestra vida tradicional. Entonces, cuando no reestructuramos, no hacemos esa renovación de la mente, viene ese choque. Entonces, ¿qué podemos esperar del nuevo normal? Como que haciendo una conclusión adelantada de lo que podemos llegar más adelante contigo, es mientras tú no entiendas que tienes que cambiar tus hábitos y costumbres, vas a estar expuesto a cualquier cosa. Sí. Y que nosotros tenemos en República Dominicana, y yéndonos ya al plano local, una población aproximadamente 11 millones y pico de dominicanos. Nosotros tenemos infectados, según las autoridades, unos 14,000 y pico de dominicanos con unas casi 1,000 muertes, podríamos decir un 5.5 de porcentaje. ¿Qué es el concepto nuevo normal, new normal? ¿Cómo podría digerirlo el dominicano normal, el que no tiene un nivel educativo, que no ha podido tener acceso a los niveles de educación, de formación académica? ¿Cómo podríamos entenderlo los dominicanos? Muy buena pregunta, Julio. Pienso yo que la responsabilidad no es de él. La responsabilidad es del Estado en poderle transmitir a él las medidas que hay en esta nueva normalidad y cómo él se tiene que convertir en un nuevo normal. Sí. Yo entiendo lo que tú dices. O sea, hay en América Latina, no solo en República Dominicana, en América Latina hay una extensión de población que está exenta muchas veces de estos alcances que se tiene de salud, educación, tecnología. Sí. Pero entonces es el Estado el que tiene la responsabilidad de alcanzar a esa gente que no tiene ese acceso a una tecnología para poder comunicar qué es lo que tiene que guardar, porque evidentemente las limitaciones que tiene no le permiten acceder. Entonces tiene que haber de parte del Estado, del gobierno, de las instituciones mismas. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, no es el presidente, es el condado el que determina cómo cada condado va a accionar. Aquí el condado vecino puede tener libertad ya, pero es que este condado no lo tiene todavía. Entonces, creo que es poder entender la gobernanza. Aquí aplicaríamos el tema de gobernanza. ¿Cómo un estado puede hacer ejercicio de su gobernanza para alcanzar a esa gente? Tenemos que alcanzar a esa gente que, como tú lo dices, como no tiene el conocimiento, ellos tratan de seguir su normalidad en la que vienen toda la vida. ¿Y cómo hacemos para cambiarle esa mente, esa cultura, donde ellos vienen haciendo toda la vida lo que hacen, comportándose como saben que se han comportado? Entonces, cambiar la lógica no es fácil. Mira lo que pasó en Italia. Por eso digo, no es solo de República Dominicana. No es de Santo Domingo, no es. Tú tienes 11 millones, pero mira lo que pasa en Italia y España. Estamos hablando de países europeos donde la gente no quiso guardar las normas. Simple y sencillamente no quiso guardar las normas, y son los dos países que tuvieron un alto índice de muertos. Tú dijiste que en el caso de Estados Unidos eran aproximadamente 100,000. No, en Estados Unidos hay 1.500.000 afectados, 1.500.000 contagiados, y muertos hay 93,000. El segundo lugar es de Rusia, tercer lugar Brasil, cuarto lugar Reino Unido, quinto lugar España, sexto Italia. Pero quiero referirme a España e Italia. Sí. Incluso Francia está un poco más abajo, Alemania más abajo, pero España e Italia no quisieron guardar el tema de las normas que se establecían todavía. Entonces, cuando vemos cómo cada vez a la gente había que irla a traer al parque, a la playa, porque no les importaba.
O sea, ellos se salían a tomar sol a la playa, al parque, y entonces creo yo que esa manera de alcanzar a esas personas, el Estado tiene que entender justamente estos tiempos. En tu caso, en el que quieres ser un candidato, el hecho que tú veas, estés viendo y te estés preocupando de este tema ya es algo positivo en el que se ve que un candidato quiere ver las cosas diferentes. Pero claro, es justamente el Estado en cada uno de sus representaciones, ejecutivo, legislativo, judicial, local, quienes tienen que entender que la gente está acostumbrada a una normalidad, que la gente es un normal tradicional, que estamos viviendo esta nueva normalidad, donde hemos tenido que llegar a ser un nuevo normal. Pero, ojo, una cosa, ahí no queda la cosa. Sí. Tú lo dijiste, esto va a tomar un tiempo. Después de que pase, así sea 6 meses, 4 meses, 1 año, vamos a tener que tener una transformación para alcanzar otro normal. O sea, lo normal que estamos haciendo ahora va a desaparecer, porque el hecho que tengamos mascarilla, distancia social, todas las medidas, eso no va a durar toda la vida. Eso tiene un periodo limitado. Claro. Esa nueva normalidad va a cambiar y vamos a tener que inventar otra normalidad. Sí. Y nosotros haciendo un estudio comparado según su apreciación y su experiencia como formador, viendo los casos de América Latina y viendo el caso de República Dominicana, ¿cómo usted entiende que se ha manejado de parte de las autoridades en la República Dominicana el tema del coronavirus, las políticas de prevención y qué valoración tiene usted sobre eso? Mira, obviamente yo no conozco a profundidad cada uno de los países, pero sí por el interés propio he seguido y creo que República Dominicana, el gobierno ha tenido unas acciones muy preventivas que obviamente, vuelvo y repito, no es que el alto índice de contaminados, el alto índice de detenidos que se da por violar el toque de queda, no se puede decir que la acción del gobierno no esté siendo una buena respuesta, sí, sino que entramos a lo que tú decías de la pregunta anterior. Es la cultura la que choca versus esas medidas. Aquí en Estados Unidos el choque fue Nueva York. Nueva York es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el problema en Nueva York? Que en Nueva York hay muchas otras culturas que la americana, la gringa, por decirlo así, misma. Muchos dominicanos, muchos latinos, muchos de otras nacionalidades. Y digo, ¿por qué sería casualidad de que ahí donde más, esa ciudad donde más diversidad tenemos, fue donde se dio ese centro? Entonces creo yo que el presidente Medina, por lo que he podido seguir, él ha tratado de ir poniendo unas acciones preventivas para evitar que en medio de este proceso cultural el tema de contagiados y de muertos sea mucho más grande de lo que tenemos hasta este momento. Sí. Y en términos de por qué en Nueva York esa cifra tan alta de contagiados y de muerte, ¿a qué se debe realmente? Porque Nueva York, si bien es cierto, es una de las principales ciudades turísticas de los Estados Unidos. Hay una serie de nacionalidades donde concurren todas las nacionalidades del mundo entero, están en Nueva York. Entonces, ¿a qué se debe ese alto índice en la ciudad de Nueva York? Mira, según digo, por eso te mencionaba la congruencia que hay multiétnica, por decirlo así, en Nueva York. Entonces, el problema fue justamente, bueno, primero tenemos una cosa, la cultura de Nueva York. O sea, entendamos primero la cultura de la ciudad. Sí, las personas que viven en apartamentos asignados. Bueno. No, dice que Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Que nunca duerme, así es. Ahí Nueva York es en el este lo que Las Vegas es en el oeste para poner una equivalencia, ¿me entiendes? Sí. O sea, en Nueva York hay de todo.
Entonces, es una ciudad que nunca duerme, es una ciudad que vio muy de lejos el tema del índice. Entonces, esas medidas, todas estas medidas que podemos ver ahí en la pantalla, costó mucho que entrara a entender la gente. Como hay una alta variedad multiétnica, costó muchísimo que entendieran. Incluso digo, esto es en todos los sentidos. Costó que la gente entendiera y por eso se dio un alto grado de contaminación y sigue. Y no solo Nueva York, New Jersey, lamentablemente New Jersey, Connecticut, toda esa megalópolis, porque ya no es una megalópolis de Nueva York, más toda la congruencia de ciudades que la rodean, fue lo que ocasionó una muestra de esta cultura de poder aceptar lo que la autoridad dice. Vuelvo y repito, ¿por qué en los países nórdicos el decir no salga es no salga? Tú ves en comparación a una noche entre República Dominicana, los detenidos en la noche versus Noruega por noche. ¿Tú sabes cuándo fue el índice más alto de noruegos que detuvieron en una noche por no respetar? ¿Ah? ¿Qué porcentaje? 2%. 2 personas. Extraordinario. Entonces, yo pongo el caso de República Dominicana porque en tu caso lo estamos tratando. Claro, pero sí. En América Latina es mucho el tema cultural, tiene mucho que ver. Vimos el caso de Brasil. El caso de Brasil, por ejemplo, es estrepitoso. Brasil es el país de América Latina que en este momento tiene, o sea, Brasil ya va en tercer lugar. Brasil, Estados Unidos, primer lugar. Rusia, que para mí Rusia está maquillando los datos. Para mí Rusia tiene mucho más de lo que dice. Pero Rusia está en segundo lugar y Brasil en tercer lugar. Brasil ya está llegando a los 300,000 contagiados. Sí. Profesor, ¿qué podríamos establecer dentro del New Normal como las 3 principales o 3 a 5 principales medidas que usted podría recomendar? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que hay medidas que tenemos que cumplir. O sea, en esta nueva normalidad, esas medidas que veíamos en la pantalla son medidas que no cumplíamos antes. Ahora tenemos que cumplir. Brevemente, lo que dice ahí. O sea, todo esto que nos pone ahí son algunas cosas que tenemos que hacer. O sea, dice, y aunque no está referido casi definitivamente, pero dice lavarse las manos, use la mascarilla. Fundamental. Esa es una normalidad que no la teníamos antes. O sea, la mascarilla debe ser un elemento de usarse 100%, entiendo yo. Sí, aunque debemos de saberla usar. Digo, yo hago ejercicio todos los días y no he dejado de salir a correr. Yo corro sin mascarilla, yo uso la mascarilla, yo salgo poco también, estoy en la edad riesgo, aunque mi salud no, pero yo cuando tengo que salir porque tengo que ir a acompañar a mi esposa al supermercado o algo, yo voy con mascarilla y guantes. O sea, yo entiendo que tengo que guardar las medidas. Ese es lo primero. 2, entender que este es un tiempo diferente en el que yo no puedo hacer lo mismo que hacía antes. O sea, yo no puedo querer juntarme con los amigos y la parranda. No. Celebrar cumpleaños. Mira, nosotros hemos celebrado tantos cumpleaños ya digitalmente que ya no me acuerdo. O sea, lo hacemos digitalmente, así como estamos conversando contigo digitalmente. Ahora celebramos los cumpleaños digitales, pero yo no puedo ir a visitar a alguien a su casa, menos si esa persona tiene una edad riesgo o si esa persona está enferma. No lo puedo ir a visitar porque no sé. Aquí viene un tercer caso que quiero tocar. El mayor problema que ha tenido este virus ha sido lo que le llaman los asintomáticos y es lo que la gente menos entiende. ¿Cuáles son los asintomáticos? Los asintomáticos son aquellos que tienen el virus, pero no tienen las expresiones del virus. Tos, fiebre, no la tienen. Y el 80% de los contaminados en el mundo han sido contaminados por los asintomáticos, aquellos que creen que porque yo no tengo nada, no va a pasar. Quieren seguir haciendo la vida loca. Y entonces, no, tenemos que entender que aunque yo me sienta bien,
Mientras no me haga la prueba, yo puedo ser un asintomático. Tengo que guardar las normas. Cuarto, yo tengo que entender que el que entiende mejor eso es el gobierno. Y si el gobierno determina algunas medidas, es porque el gobierno intenta hacer lo mejor posible. Recordemos que el gobierno en un caso como este nunca había estado expuesto a tomar medidas como las que está tomando ahora. Es una pandemia global. Sí. Una cuarentena que no tenía antes. Entonces el gobierno está haciendo lo mejor posible. Yo tengo que entender al gobierno y tratar de ayudar al gobierno, no ponerle una carga al gobierno. O sea, ¿me entiendes? Mi manera de ayudar a esto es quedarme en la casa. Si no le están pidiendo más, quédese en la casa. O sea, yo entiendo que esto también tiene su riesgo. El mantenerse encerrado en la casa, lo que ha ocasionado en este nuevo normal está siendo afectado por el encierro. Hay muchos casos ya de suicidios, hay muchos casos de maltrato familiar, hay muchos casos de salud mental deteriorada. Entonces, tengo que reinventarme. En la casa tengo que hacer algo que no hacía antes. Por eso digo, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo hago para estar con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo hago para...? Tengo que generar un ambiente que no generaba antes, pero eso es difícil, porque al ser humano lo más difícil es cambiar. Sí. Siempre los cambios para el ser humano son difíciles. Sí. Profesor, lo que resulta es que habría que analizar el componente socioeconómico de cada sociedad. Por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros tenemos una población de más del 50% que viven en estado de pobreza. Entonces, con un espacio limitado en sus casas, viven más de 4, 5, 6, hasta 7 personas en un espacio pequeño. Y obviamente eso genera ciertas dificultades. El mantenerse en un estado de cuarentena durante largo tiempo con precariedades económicas. Entonces, ¿cómo usted analizaría el impacto sociológico y psicológico de esa población? No, mira, evidentemente lo que tú estás diciendo es una realidad. Vuelvo, repito, no solo en República Dominicana, sino muchos, en todos los de México, la Argentina, el gran problema es ese. El nivel socioeconómico que tienen las personas, y que cuando tú pides quedes en la casa, le estás pidiendo a la gente que se quede metida así nada en la casa. Sí. Pero yo entiendo eso, pero lo que te mencionaba de la responsabilidad del gobierno, el gobierno tiene la responsabilidad, tiene que pensar en eso. O sea, aquí en Estados Unidos tenemos ese problema exactamente igual. Aquí no creas que porque es Estados Unidos existe eso. Aquí hay gente inmigrante que viven 30 personas en una casa. Mira la casa grande y dice grande, sí, pero entras y hay 30 personas viviendo en la casa. Digo, entonces, ¿cómo haces tú para poder intervenir en esos casos? Tiene que ser una lógica de entendimiento común, digamos, de grupo. Sí. ¿Por qué? Uno que salga y regrese, te voy a contar un caso aquí que nosotros tuvimos de una familia muy cercana. En una casa viven 4 familias. Sí. En una casa grande, pero viven 4 familias. Una señora se contagió. Y se contagió toda la casa y se murió la abuela. Te estoy poniendo un ejemplo. Aquí en Estados Unidos, aquí en Washington, D.C., y se murió la abuela. Y ella no es que haya salido por violar la norma, no, ella tuvo que salir a comprar. Ella era la que salía a comprar las cosas del supermercado y por alguna razón se contagió. Entró y contagió, son 18 personas, 22 personas, incluyendo los niños en la casa. Lamentablemente se murió ahí habían 4 generaciones, abuela, hija, nietas y bisnietos en esa casa. Sí. Se murió la bisabuela por esa situación. Yo entiendo que es una situación muy difícil de manejar, pero mira, por eso digo, es la cultura. ¿Cómo haces tú? Te voy a decir, ¿cómo haces tú, candidato, para entender la cultura de la gente? Y cuando tú le hablas a la gente, tú tienes que ponerte en el lugar de la gente y sabiendo cuál puede ser la mejor solución para esa gente.
no podemos hacer una solución igual para todos. Tenemos que entender que hay niveles socioeconómicos, hay un nivel socioeconómico, aquel que está encerrado en su casa, pero en su casa tiene piscina, gimnasio, una cosa de billar, una mesa de billar, pues lo puede pasar bien. Yo trabajo, voy, me baño, no tengo ningún problema. Pero aquel que apenas tiene un pequeño lugar donde sentarse, entonces, ¿cómo hacemos para darle una solución que vayan? Tú tienes una visión, tú eres un candidato que tiene una preocupación socioeconómica, por eso estás haciendo esa pregunta, es ¿cómo hacemos para responderle a esa gente? ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene que entender que si no guarda esa medida que el gobierno dice, expone su vida, o sea, expone la vida, no su vida, expone la vida de todo el grupo que vive en esa casa. Entonces, yo tengo que diseñar. Por ejemplo, hoy veía un video que me mandaron y me decía, allá en mi tierra solo así pueden entender. Entonces salía un señor que decía, mire, estamos usando mal los videos. Si usted le dice a la gente, no salga, va a salir. Pero si usted le dice a la gente, mire, nuestra meta es que en el mundo se mueran 30 millones de gente. Así que si usted nos puede ayudar para que se cumpla la norma y se muera para alcanzar ese número, salga y ayúdenos a alcanzar ese número. Digo, yo me niego, ojo, yo me reí, pero yo me niego a tratar a la gente así, porque la gente merece respeto y la gente es sabia, solo que no hemos sabido llegar a la gente. Digo, te voy a poner el ejemplo. Yo llego a República Dominicana desde el 99 a hablar del tema de relaciones civiles y político-militares. Y en ese entonces se llamaba Secretaría para las Fuerzas Armadas. Y yo le decía, no puede haber una Secretaría para las Fuerzas Armadas. Al tiempo yo entendí que culturalmente era eso, que los guardias tenían después era el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Hay que entender que en República Dominicana los guardias tienen, yo tuve que entenderlo. Una cultura militar. Es cultura. Después, a mí me molestaban mis amigos militares en República Dominicana y me decían, ahí viene Pacheco, a él sí le aceptamos que hable de eso porque no sabe. Pero te digo, lo entendí culturalmente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que alcanzar a esa gente que tiene una necesidad también, pero su realidad socioeconómica no lo hace reaccionar tan rápidamente como nosotros podemos esperar, y por eso entiendo tu preocupación. Sí. Profesor, esta pandemia que ha mantenido una cuarentena, por ejemplo, en República Dominicana, unos 65 días, o sea, 2 meses y algo, ha impactado económicamente a las grandes potencias, inclusive. En Estados Unidos, creo que hay unos 21 millones de desempleados, ¿no? Sí. Nosotros, 40 millones de desempleados. Nosotros tenemos 40. En República Dominicana más de 1 millón de contratos de trabajo suspendidos, y el Estado dominicano ha estado dándole un subsidio en la medida de lo posible de unos 8.500 pesos, cuando la canasta familiar de esas personas ronda el gasto familiar por encima de los 30.000, 40.000. Obviamente que hay un déficit en los ingresos de la familia. Entonces, están pasando por situaciones muy difíciles la familia dominicana. ¿Qué impacto, cómo usted valora el impacto económico de la pandemia? Enfocándolo con el New Normal. Sí, no, mira, definitivamente otro de las características de este New Normal es exactamente el tema económico. Uno es el tema libertad. Bueno, perdón, el primer tema es el tema salud. Segundo tema es el tema libertad. El tercer tema es el tema económico. O sea, sí, cuánto en este tiempo está afectando el tema económico, pero el problema es que no es ahora. Ahora estamos sintiendo lo más inmediato. El problema viene después. El problema, digamos, ahorita vino el impacto del virus, sí, el impacto
de libertad en que no puedo salir. Y de aquí viene el impacto económico, es cuántos negocios, cuántas empresas, cuántos personas que se están quedando sin trabajo. Eso lo que está motivando es un cuarto tema, que es el tema salud. Sí. Ya no el tema salud del virus, sino es el tema de salud mental. El estrés postraumático que viene después es increíble. Yo estuve hablando, hice un conversatorio con un neurocirujano que maneja el tema, sí. Y él me decía, todos, sin excepción, vamos a salir con estrés postraumático de esto. Entonces, el nuevo normal tiene que aprender a manejar sus emociones. Pero aquí entro a la pregunta anterior, como tú decías. ¿Qué pasa con aquella gente de un nivel socioeconómico que a duras penas ni siquiera le alcanza para comer? ¿Cómo va a manejar sus emociones? Entonces, esa persona, ¿cómo va a salir en la nueva normalidad post-pandémica, post-COVID-19? Es un tema muy difícil. O sea, es un tema muy difícil. Sí. Y explico nuevamente, ningún gobierno, ni el de Estados Unidos, ni el de China, ni en ningún lugar del mundo se había enfrentado a una situación como esta. Entonces, ellos lo que están haciendo es lo mejor que pueden. Entonces, sí, tenemos que entender que el tema socioeconómico va a afectar a muchas personas. Y te digo, lo que tú dices, 1 millón, aquí van 40 millones. Es cierto, aquí hay un mayor, digamos, respuesta, y aquí a la gente que se asume bajo la cobertura del desempleo, pues no recibe su sueldo completo, pero sí recibe una cantidad que no es todo lo que gana, pero sí para cubrir todas sus necesidades. Eso sí. Entiendo, aquí hay ayuda para las empresas, aquellas empresas que no, digamos que no tienen los ingresos, pueden acceder a ayuda del gobierno. Entonces, digo, hay una diferencia, pero tenemos que atender eso. Sí. Entonces, partiendo bueno, Estados Unidos, primera potencia mundial, tiene recursos que podríamos decir casi ilimitados. Donald Trump le está otorgando a la familia creo que $1,200 y $500 por cada hijo, lo que tiene ingresos hasta $70,000 al año. Así. Nosotros tenemos limitaciones, el Estado dominicano, el gobierno ha cedido ahora a 40,000 millones de pesos de los fondos de pensiones de los trabajadores. Hay un gran debate local porque se ha planteado que se entregue un porcentaje del 30% de los fondos de pensión, de los ahorros que tienen los trabajadores, para paliar la situación, ya que el gobierno lo que ha entregado ha sido mínimo, y obviamente al sector privado formar los que están trabajando y que tienen sus contratos de trabajo suspendidos. No me refiero a los informales, que representan el 56% de la población dominicana. Entonces, ¿qué usted podría entender como recomendaciones que se pudiera hacer al Estado dominicano ante esta situación que ha impactado tanto desde el punto de vista de salud, como desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista económico? Mira, lo que tú planteas no es fácil. Digo esto porque al final es, ¿cómo le puede recomendar uno al Estado cuando el Estado no tiene la capacidad misma para poder alcanzar eso? O sea, digo, aquí cuando tú miras los rangos en Estados Unidos, aunque aquí hay 1,5 millones de infectados, casi 100,000 muertos, el país número 1 capacitado en servicios de salud es Estados Unidos. O sea, sí. Estados Unidos, a pesar de la cantidad que tiene de infectados y de muertos, sus servicios de salud no han sido rebasados. O sea, todavía no han sido rebasados. Y entendamos que aquí el problema ha sido muy, muy determinado. Digamos, Iowa o todos esos estados del centro de los Estados Unidos, ellos ya volvieron a la normalidad. Ellos están sin ningún problema.
Sí, todavía hay ciertas limitaciones, pero no hay ningún problema. Entonces, es muy difícil cuando un Estado no tiene la capacidad, porque no es simplemente de darle una cantidad. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump tomó la iniciativa muy bien, primero de darle 1,200 por persona, pero eso no alcanza, no al mes, una sola vez. Pero Sí. como esto ha alcanzado, ahorita está la discusión en el Congreso, hay que darle otra vez. Pero para eso tú te puedes imaginar la cantidad de plata. Entonces, Sí. eso lo tiene que autorizar el Congreso, eso tiene que entenderse en un consenso, hay que ayudar, hay que prepararse. El Estado, ¿sabes qué? También una buena recomendación que yo le daría al Estado es prepárese para lo que viene. Porque lo que estamos viviendo ahorita, si aunque con todos los problemas, lo que viene, los efectos económicos, los efectos de salud, los efectos mismos en la organización del Estado, que también va a tener un impacto en este proceso. O sea, tenemos que entender que este fenómeno va a impactar todo. ¿Cuál es el papel del gobierno para ayudar a las empresas grandes? Dijéramos aquí, el gobierno con el Congreso está estudiando un nivel muy grande para ayudar a las líneas aéreas, por ejemplo. Estamos hablando de 60,000 millones de dólares. 60,000 millones de dólares. O sea, entonces, ¿cómo hacer para que el gobierno central pueda tener la habilidad de negociar con el Congreso una ayuda económica que le permita entender que es preferible hacerlo ahora y no tener problemas más grandes después? O sea, es cómo entre el Congreso y el Ejecutivo pueden negociar de una manera, incluso meter a la iniciativa privada, porque hay que ayudarla también, cómo poder ayudar, ¿me entiendes? Porque Sí. hay que hacerlo ahorita. El gobierno central, la recomendación es, hay que empezarse a preparar para lo que viene después. Es cómo avanzar. Sí, ahorita hay que hacer las ayudas y eso, pero no le debe de quitar al gobierno central la idea de que después esto va a tener unos alcances que es mejor pensarlos ahora y no encontrarse después súbitamente con eso. Entonces, profesor, nosotros en la República Dominicana estamos apenas, nos faltan un mes y 3 semanas para concurrir a unas nuevas elecciones donde se va a escoger el presidente de la República y un nuevo Congreso Nacional. Usted acaba de decir ahora mismo que todavía lo peor no ha llegado en términos de la pandemia y en términos económicos. Entonces, usted recomienda que, o vislumbra que el liderazgo, el próximo líder político que se escoja en la República Dominicana debe tener un perfil de alta dimensión. Entiéndase, un liderazgo que vaya más allá de la República Dominicana, porque va a recibir una economía en crisis. Nosotros tenemos, por ejemplo, el turismo es la principal fuente de riqueza de la República Dominicana, de ingresos, y luego sigue la zona franca, las remesas, y obviamente las remesas vienen del exterior, de Estados Unidos, Europa, y también hay situaciones económicas en esos países. Entonces, las remesas se han disminuido, los ingresos fiscales han disminuido un 44%. O sea, es una situación muy delicada para la economía dominicana. Entonces, ¿cómo podría ser el perfil del nuevo presidente? Y obviamente de los líderes del Congreso. Wow, mira, o sea, la cuestión que estamos viendo aquí es que cada vez nos enfrentamos a un liderazgo nuevo. Déjame recordar, el Foro Económico Mundial desde hace 6 años adelantó ya. Él dijo, el Foro Económico Mundial sacó un estudio que se llama Global Risk cada enero de cada año. Y desde hace 6 años dijeron que ni los líderes políticos más capacitados podían anticipar esos problemas. Entonces, estamos diciendo que ni los líderes políticos más capacitados. Imagínate tú cuando un país
elige personas no capacitadas. El problema se duplica, por decirte así. Si ya los capacitados, el fracaso es mayor. Exacto. Entonces, creo yo que en este tiempo la lógica de elección, digamos, del elector debe cambiar al poder entender aquellos que sí están entendiendo que lo que viene es diferente, que el liderazgo y la propuesta que se puede hacer es diferente. Entonces, debería en este caso ser más, como te dijera yo, debería ser un voto razonado, no emotivo. Un voto más razonado, poniendo un voto más razonado, entendiendo que lo que se está jugando es un futuro muy serio. Muy serio. Muy serio. O sea, lo que se está jugando, vuelvo y repito, lo que viene después de esta cuarentena o sextena, porque ya son 60 días o 70 días, no se compara con los años de recuperación. Estos son días. Y si la gente no se ha adecuado a quedarse en la casa días, tú te puedes imaginar lo que viene. Lo que viene son años. Entonces, la visión de las personas deben ser en personas que se crea que están manejando de una mejor manera la situación. O sea, no aquellos que no les pueden estar ofreciendo una mejor opción, sino que tiene que, pero también eso tiene que ser en dos vías. El elector, por una parte, y el electorado por la otra. O sea, ¿qué ofrezco yo como candidato? Sí. Así como la preocupación que estás teniendo tú al hablar del nuevo normal. Es la gente que está escuchando, es decir, bueno, ¿por qué me voy a alcanzar a llegar a votar por alguien? Tengo que pensar no en ahora, en el futuro. Lo que se está votando ahora es el futuro, no es el presente. Ese creo yo que es una gran diferencia. Ok. Entonces, podríamos decir entonces que el lector debe de razonar al momento de escoger tanto su candidato a cargo congresual como su presidente en cuanto a los niveles de preocupación que ha externado ese dirigente político o candidato durante todo el proceso. Si ese candidato vislumbra una preocupación más allá de lo que es el presente, o sea, pensando en el futuro, podría entonces ese candidato concertar o concientizar el voto, conquistar ese voto del ciudadano en términos mayoritarios. Sí, evidentemente, por eso es que debe de haber ¿cómo te dijera? Debe del electorado, de aquellos que están proponiendo una solución, tienen que cambiar la lógica. Yo tengo que entender que los modelos tradicionales de ofrecer no van a funcionar. Ahí es donde está la innovación y la creatividad. Pero tenemos que entender una cosa, es una innovación y una creatividad que responde a la necesidad misma de la nación. ¿Me entiendes? No es una innovación y creatividad simplemente por ganar la elección. Es una innovación y una creatividad que la gente misma se va a dar cuenta que esta persona está acercándose, que hay empatía, que es transparente, que tiene valores, que me está dando una certeza de futuro, que tiene una visión. Él sabe a dónde quiere ir. Yo quiero ir con él. ¿Me entiendes? Yo quiero ir con él. Él se está posicionando conmigo y ahí donde él quiere, yo quiero ir con él. ¿Cómo hacemos para ir con él? Así es. Profesor, el doctor Leonel Fernández compareció en el día de ayer a una locución frente a la Cámara Americana de Comercio y todo su staff, y el sector empresarial que aglutina la Cámara Americana de Comercio. Planteó el presidente Fernández sus 7 ejes de su propuesta de gobierno y también planteó que sería necesario en este momento actual que las Naciones Unidas sea convocada para discutir este tema de la pandemia entre todos los países miembros de las Naciones Unidas. ¿Qué les parece a ustedes ese planteamiento del presidente Fernández? Sí, mira, yo creo que una cosa que podemos valorar es que este ha sido un proceso
en el que los países fueron más nacionalistas que multilateralistas. Entonces la propuesta del expresidente Fernández va en la línea de decir, mire, pensemos más allá en nosotros mismos. Entonces sí, creo yo que el tema de convocarlo a través de Naciones Unidas es parte del proceso en el que tenemos que ir. El problema es que, bueno, solo China, que dice que ya está sin coronavirus, ha tenido la capacidad de ayudar a otros. Entonces, la propuesta la propuesta es muy buena, mas no fácil en este momento de generar, porque los países andan preocupados. Evidentemente, la propuesta de él va dentro del multilateralismo y es lo más cercano que podemos tener para poder salir de esto. Sí, bien. Profesor, estamos ya casi llegando al final de nuestra entrevista. Es una pena que nuestros amigos de Instagram no había muchas preguntas en la pantalla del Instagram para formularle los ciudadanos que están conectados a esta gran red. ¿Qué recomendaciones finales usted podría darle a la República Dominicana, a esos 11 millones de dominicanos y dominicanas que están pasando por una situación difícil y que necesitan un proceso de orientación para adaptarse a este new normal? Finalmente. Mire, lo primero es entender que no solo ustedes lo están pasando. O sea, no es solo la República Dominicana. Sí, digo, primer punto no es solo la República Dominicana, es completamente el mundo entero. O sea, incluso en el mundo entero han habido procesos de toque de queda más fuertes que en República Dominicana. Han sido más severos que en República Dominicana. Entonces, no están solos. Primero, no están solos. Es un proceso global, mundial. Segundo, o guardamos las medidas o arriesgamos mi vida y la de la familia. O sea, el segundo punto es hay que guardar las medidas, distanciamiento social, la mascarilla, guantes, de ser posible. Sí. ¿Ah? Yo tengo que preocuparme por mi familia. Yo tengo que preocuparme por mi familia. Tercero, yo sé que probablemente tú que me estás escuchando no tienes trabajo. Yo sé que probablemente algún familiar está contagiado. Pero al final lo que tenemos que entender es que la actitud con la que uno viva este momento va a determinar que uno pueda salir. Yo entiendo que no estamos bien. Yo entiendo que no tienes trabajo. Yo entiendo que probablemente las cosas todavía no se miran claras al final del túnel. Pero la diferencia entre dos personas, una positiva y la otra negativa, es que el negativo nunca le va a ver la salida a nada. Y el optimista le va a ver mejor la vida. Incluso se dice científicamente que el positivo puede encontrar mejores soluciones que el negativo. El negativo nunca va a encontrar nada. Entonces, una buena manera de intervenir las emociones de las personas es poder tener una actitud positiva. Digo, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Donde está la diferencia es que nosotros podamos intervenirlos de manera, y ahí está la diferencia. No crean ustedes que la gente que ha alcanzado el éxito nunca ha tenido problemas. Han habido problemas, tienen problemas, lo que ustedes no se imaginan. Es la manera como ellos se enfrentan a los problemas. Porque usted me puede decir, aquellos que están oyéndome, usted porque no está pasando lo que yo. Probablemente no, pero ya lo pasé antes. Yo tuve también, o sea, ya lo pasé antes. Es una buena manera, es entender que no están solos, guardar las medidas y tener una actitud que me permita pasar y saber que lo mejor está por venir. Bien, profesor. Bueno, pues ya hemos prácticamente llegado al final de esta interesante entrevista sobre este tema tan trascendente en la agenda mundial y la agenda local, obviamente. Yo quisiera que usted le dé un mensaje a los ciudadanos de mi circunscripción número 2 que van a concurrir próximamente a las elecciones y sobre todo a la juventud y mucha gente que
veo en mis recorridos que estamos haciendo día tras día en los programas de entrega de mascarillas y la jornada de concientización a la población, veo que la gente ha desafiado la enfermedad. La gente sale sin protección aquí en la República Dominicana. Es como un desafío. Prefieren mejor que antes que lo mate el hambre, que lo mate el COVID. Ese es un refrán que se escucha en los barrios populares aquí. ¿Qué mensaje usted podría darle a esos dominicanos, profesor? Mira, yo pienso que sí. Lo que tú me estás diciendo te puede llevar a tomar esta decisión, y la gente que dice es mejor que me mate el virus y no el hambre. Pero sí, yo sí les quisiera decir algo. O sea, yo definitivamente, yo estoy participando aquí como un académico por la invitación que me hizo Julio. Entonces, sí, yo no puedo ver esto como la preocupación de un candidato por ir más allá, por ofrecer una cosa diferente. Entonces, yo lo que les daría el mensaje a esos jóvenes es: ustedes tienen que ver la gente que está pensando diferente. O sea, ustedes tienen que buscar aquellos que puedan estar viendo las cosas desde otra perspectiva, que les pueden dar a ustedes un mejor futuro. Y la mejor manera de hacerlo es que ustedes vean a aquella persona que está hablando de cosas trascendentales, no el que está haciendo la misma campaña política. Es esta la oportunidad. Mira, joven que me estás escuchando, persona de la jurisdicción ahí de Julio, que me estás escuchando, aquí hay dos alternativas: o eres espectador o eres protagonista. O eres espectador de que otros elijan por ti, o que eres protagonista de que tú mismo vas a elegir aquel que tiene que verdaderamente representarte. Entonces son dos opciones: o eres espectador y lo miras de lejos, o verdaderamente vas a ser el protagonista para escoger a la mejor persona que te va a representar a ti y a todos los de la ¿cómo se llama? Circunscripción. Circunscripción. Sí. Bien, pues, profesor, le agradecemos esta interesante entrevista, y la verdad que hemos aprendido bastante con usted hoy, y creo que muchos dominicanos, miles de dominicanos que han visto esta entrevista, tienen un nuevo concepto del New Normal. Ya han aprendido a conocer y tienen un enfoque ya más o menos por dónde enrumbar su comportamiento como ciudadano, como ser humano, y tratar de entender que no solamente está aconteciendo en la República Dominicana esta situación, que vendrán tiempos peores y que hay que adaptarse dentro de estas nuevas realidades. Profesor, cuando venga a la República Dominicana, le prometemos que estaremos visitando Punta Cana para llevarla a conocer nuestras playas, o las terrenas podría ser. Así es que es un compromiso que hacemos públicamente con usted. Ajá. Y gracias. Estaremos disfrutando de las playas que tiene nuestro país, que son extraordinarias. Gracias, Julio. Y yo deseo todo lo mejor para ti, para este proceso, para República Dominicana, que puedan escoger los mejores candidatos, y te deseo lo mejor. Tú tienes una visión que puede ayudar a muchos para ver las cosas diferentes, para entender el nuevo normal, y seguro en algún momento haremos más por República Dominicana. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo, y nos veremos pronto. Chao. Sí, un abrazo. Sí.